una resolución para instar al Gobierno vasco a tomar medidas para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sí, bueno, pregunta a Zulay a ver cuáles son las medidas que se van a adoptar, ¿no?, para atajar la brecha salarial existente hoy en día, sobre todo en salarios entre hombres y mujeres, y lo que se aprobó el pasado jueves por unanimidad en la Cámara de Gasteiz fue precisamente poner deberes al Gobierno vasco que en el plazo de 6 meses presentase un plan de acción que además recogíamos en el acuerdo unánime que hubo, tuviese que estar dotado de recursos económicos. Por lo tanto, ahí hay una obligación y un compromiso tendrá que haber ahora por parte del Gobierno para poder elaborarlo, desarrollarlo y presentarlo en un plazo de 6 meses, pero no sin previamente o en la elaboración de dicho plan de acción haber hecho un debate con los diferentes agentes sociales, porque así también estaba recogido en el acuerdo. Entonces, tendrá que haber un debate, los diferentes agentes sociales tendrán que hacer ciertas aportaciones y sobre todo se hace énfasis en uno de los puntos en que dicho plan de acción y dichas medidas estén destinadas sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es donde mayores diferencias de brecha salarial se dan, no tanto en administraciones o en grandes empresas donde los convenios colectivos y grandes convenios blindan de alguna manera pues bueno, estas cuestiones. Es verdad que además se le instaba a hacer unos informes jurídicos, unos informes periódicos de los diferentes sectores productivos, porque ya se ha comentado que las mujeres no solamente se hacen más cargo de lo que son los sectores reproductivos y del cuidado de las personas, y eso suele ser un añadido más a su jornada de trabajo, o incluso muchas veces, como se ha comentado también, muchas veces en esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos ha supuesto una situación de no igualdad para el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres. Y una cuestión interesante como medidas concretas también es que dentro del buzón de fraude laboral en el respectivo departamento se establezcan herramientas específicas también para poder denunciar casos de brecha salarial y animar y hacer campañas de sensibilización para que las mujeres que estén en esa situación en sus diferentes empresas puedan hacer una denuncia de manera anónima para que Inspección de Trabajo pueda ir y pueda solventar este tipo de cuestiones. Por lo tanto, medidas concretas hay. Los agentes sociales estamos seguros y seguras que van a proponer otras cuantas, seguramente muchas en el buen camino. Queda mucho camino por recorrer, pero bueno, por lo menos hay una sensibilización y tendríamos que tener puesta la vista en otros países europeos donde están más avanzados y simplemente citar aquí la experiencia, la última ley que se ha aprobado en Islandia, donde por ley recogen pues eso, la imposibilidad de remunerar los mismos trabajos de diferente manera. Saber qué pensáis sobre si el derecho a decidir no prosperará o sí en la reforma del Estatuto en Euskadi en caso de que se incluya. Hay espacios a los que nosotros no vamos a llegar porque no queremos llegar ahí, porque no creemos en ello, porque nos parece que es perjudicial, que es malo para la sociedad. Pues, sí, me gustaría que me explicase, Charlie, entonces, ¿qué tipo de derecho a decidir tenemos? Que dices que ya existe, el que no es de nacionalistas, que tú coges y de alguna manera pues bueno, haces diferentes matizaciones en cuanto a derechos a decidir, cuando esta misma pasada semana cuestiones que nada tienen que ver con los nacionalismos, como es la ley contra el fracking o las 35 horas semanales, las hemos decidido en este país, en este Parlamento, y nos vienen de Madrid y nos la vuelven a tumbar. Por lo tanto, tenemos un derecho a decidir tutelado por las instancias de Madrid, y nosotros y nosotras, por lo menos en nuestro proyecto político, queremos seguir ahondando en el autogobierno, avanzando para, en mi caso, y no tengo ningún problema en decirlo, ejercer el derecho a autodeterminación. Incluso nuestro proyecto es un Estado independiente vasco, porque creemos que somos mayores de edad y porque creemos que además lo hemos demostrado en numerosas ocasiones y que hay mucha gente en este país que abogaría por un proyecto político de esas características, y no nos escondemos ni tenemos necesidad de hablar de derecho a decidir como, de alguna manera, suavizar esos términos que decías. Sin más, nosotros y nosotras somos independentistas, no tenemos ningún problema en decirlo. Eso sí, parece que el derecho a decidir lo están utilizando algunas formaciones políticas para, pues para ponerlo como que no, es que el derecho a decidir puede ser excluyente, es lo que no nos lleva a un acuerdo. Perdona, el 75% de las fuerzas representadas en la Cámara Vasca estamos a favor del derecho a decidir, por lo menos sobre el papel. Y para empezar a hablar, me parece que es una mayoría más que holgada. Por lo tanto, bueno, y es que además no es ni siquiera lo que comentaba un poco Luisja, que es menor dependencia del Estado, que queremos aumentar la libertad y la autonomía. Es que ni siquiera es eso. O sea, ni siquiera es eso. Nosotras y nosotros lo que planteamos, incluyendo en un nuevo estatus, en la ponencia de autogobierno, es que se recoja el derecho a decidir para que la gente decida precisamente eso.
si quiere mayor libertad, si quiere mayor dependencia con el Estado, si necesitamos más herramientas para poder avanzar como sociedad. Y es hasta ahí. Y luego las personas son las que tienen que decidir. Y es que el derecho a decidir es la base de cualquier democracia. Y en muchos países avanzados europeos, como puede ser el ejemplo de Suiza, continuamente grandes proyectos de país los someten a votación y a referéndum. Es más, están hasta un poco hartos y hartas de tener que ir tantas veces a votar. Ya nos gustaría a nosotras estar en una situación parecida cuando aquí se toman decisiones de calado en este país. Y eso es el derecho a decidir. Y luego, dentro de la legalidad, dices, ninguna constitución occidental recoge como tal el derecho a decidir. Es cierto. Naciones Unidas, etcétera, sí que lo reconoce y para desenquistar algunos conflictos que se han dado a lo largo y ancho del planeta. Pero Francia, en 2018, y en su constitución está recogida, va a llevar a cabo un referéndum en su territorio no soberano a día de hoy de Nueva Caledonia. Y no lo tiene recogido, pero para eso ha hecho un acuerdo político. Por lo tanto, dentro de los márgenes de las leyes, y os escudáis muchas veces en la Constitución del 78, evidentemente no está recogido, pero si hay voluntad política se puede ejercitar. Y no es solo el único ejemplo en Europa, porque Dinamarca este mismo año, en otoño, en noviembre de 2018, ha hecho una ley de referéndum precisamente porque en su constitución está recogida para que Groenlandia y las Islas Feroe puedan decidir su futuro y puedan decidir su relación con Dinamarca. Por lo tanto, ya está bien de escudarse en que lo que la legalidad permite, porque es una cuestión y es evidente y queda evidente en otras sociedades avanzadas como las que he mencionado, que si hay voluntad política y si se es democrático, como es el Reino Unido para con el referéndum en Escocia o Canadá para con Quebec, y tenemos varios ejemplos a lo largo y ancho del planeta, pues bueno, no hay ningún problema para poder ejercitar ese derecho a decidir. Nosotras, claro que desearíamos también ir hacia un pacto de claridad. Claro que estaríamos deseando mantener una relación bilateral con el Estado español. Y claro que querríamos un referéndum legal y pactado. Lo que pasa es que delante tenemos un Estado que no es democrático. Y eso lo decimos sin ningún tipo de problema también. Claro que nos gustaría. Esa sería una de las soluciones democráticas y más naturales que se deberían dar en un Estado europeo. No hay ningún problema. Y se habla de fractura social, poniendo el ejemplo de Cataluña como ejemplo. Pero también mostrarte equidistante en cuanto a responsabilidades no me parece correcto, porque cuando la Generalitat ha ido hasta en 9 ocasiones a la Moncloa para intentar hablar de la cuestión y ni se le ha abierto la puerta, ni se han atendido a sus reivindicaciones, cuando se han cepillado su estatuto, etcétera, creo que ponerlas al mismo nivel de responsabilidades no me parece por lo menos justo, cuando menos el Estado ha mandado a la policía a apalear a gente cuando han hecho un ejercicio democrático, legal o no legal, más simbólico o menos simbólico, pero ahí hay una realidad, que ha habido gente, mujeres, niños, personas mayores que han sido apaleadas por la policía. Por lo tanto, poner al mismo nivel de responsabilidad al Estado español y al pueblo catalán, no, a mí por lo menos no me parece de recibo. Y hablamos otra vez dentro de la legalidad, el derecho a decidir. Cuando Puigdemont fue a Dinamarca a dar una charla dentro de su tournée internacional que está haciendo para que sea reconocido el proceso catalán, le preguntaron al primer ministro danés, ¿y usted no tiene miedo que con lo que van a llevar a cabo en Groenlandia, en Islas Feroe y demás, se genere algo de fractura social por los procesos y la naturaleza de los procesos? Lo he visto en Cataluña, ¿qué es lo que ha pasado? Y él respondió, no, nosotros somos un Estado democrático, no como el español, y hemos cambiado las leyes para que esos pueblos puedan votar. Y hemos cambiado las leyes para que puedan votar. Por lo tanto, no hay ningún tipo de fractura social, no hay ningún tipo de tensionamiento social. Cada cual va a ejercitar su derecho a voto y va a decidir qué relación quiere para con Dinamarca. Si quiere seguir como hasta ahora, si quiere más grado de autonomía o no, o si quiere una independencia plena. Y no hay ningún problema. Y para eso, como Estado democrático que son y Estado avanzado que son en Europa, han hecho una ley exprofeso, cuando su ley constitucional, su Carta Magna, no lo recoge. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una diferencia bastante importante. Sí, pero una pregunta. Si España no es un Estado democrático, actualmente, ¿Euskadi lo es? No es una democracia ¿Y sana. Euskadi es democracia sana? Hay cosas que tendremos que mejorar, pero yo creo que yo creo que la representatividad en el Congreso comunidad de los Diputados o la representatividad en la Cámara Vasca es muy diferente, ¿no? Cuando mira el Partido Popular, cuando en la Cámara Vasca es el último partido de la Cámara y es la quinta fuerza política y sin embargo está gobernando España. Por lo tanto, cierta diferencia hay también.
No tiene nada que ver la representación política Bueno, con... yo creo que sí. No tiene nada que ver porque además el sistema electoral que tenemos es exactamente el Yo mismo. creo que sí, que haya, aunque que haya en aunque no esta la Cámara distribución- Vasca una fuerza política, la principal fuerza de la oposición y la alternativa al gobierno, que sea nítidamente independentista, No, pero tú yo me creo dices, que sí que tú tiene me- que tú me ver. dices que España no es un Estado democrático y yo te pregunto, porque es que la misma conformación de sociedad que ha tenido España luego se ha derivado a las comunidades autónomas. Entonces yo te pregunto, ¿y Euskadi es un Estado democrático? Y ahí no te atreves a contestarme con Sí, claridad. escucha, Charlie, estamos viendo cómo el Constitucional directamente está ejerciendo juicios políticos, está manteniendo a la gente en la cárcel, está manteniendo a los presos políticos en la cárcel por cuestiones de ideología política, pero clara y nítidamente, en el último auto, en su página 13 del Pero Constitucional. eso es una opinión. Es una opinión tuya. Tú puedes Es ver... una opinión Bueno, pero dentro incluso de Jueces para la Democracia muy amplias, Sí. ¿verdad? Igual Hay que, opiniones. igual que hay un ministro danés que opina que España no es un Estado democrático. Y yo opino que un ministro danés puede ser un imbécil tranquilamente. Pero, Charlie, también opino eso, pero bueno, tampoco se trata de decir todo Charlie, lo que pensamos. que la sacrosanta Constitución a la que tanto hacéis mención y en la que tanto os escudáis, recuerdo y vuelvo a recordar, y creo que lo hice ya en esta televisión, en este programa, en su portada tiene un aguilucho fascista. Y así nació esa Constitución, por favor. O sea, la portada original de la Constitución española tiene el aguilucho de Franco. Por lo tanto, es una democracia de baja calidad. Solamente dijo eso. Y nosotros tenemos el primer estatuto Eso es que se distinto, aprobó. ¿eh? Eso es diferente, ¿eh? Es diferente que tú digas que tú tengas una opinión de que una democracia puede tener más calidad. Yo eso hasta estoy de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que España no es un Estado democrático, Hombre, eso ya me parece que es una pasada, no, que no la sostienes de ninguna manera Sí, sí, porque sí. no la puedes... como opinión sí, pero como no la opinión puedes... pero con no hechos la puedes también. ilustrar. Una de las bases de un Estado democrático es la separación de poderes. Y nos está quedando claro día sí día, también semana tras semana, que no existe separación de poderes en España. No existe.